datos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla, alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a una nueva cita con nuestro podcast Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña el CEO de una de las empresas nacionales más pujantes del sector de la gestión de aparcamientos. Se trata de Luis París, cofundador y CEO de ParkClick. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, José Luis. Cuéntanos, ¿de dónde viene profesionalmente Luis París y qué es lo que te impulsa a crear ParkClick? Sí, yo pasé unos 10, 12 años trabajando en empresas multinacionales, concretamente en el sector de la logística. Entonces ya de por ahí venía con, digamos que, con muchos datos para gestionar continuamente. Por el final me estaba muy enfocado a la gestión de almacenes, carga, descarga de camiones, optimizaciones en general de cadenas logísticas. ¿Qué tiene esto que ver con parking? Pues mucho más de lo que parece. Sin embargo, el inicio de ParkClick no tuvo tanto que ver con un proceso racional de este know-how lo puedo aplicar a otros sectores, sino en realidad tuvo que ver con llegar tarde a un concierto de U2 y perdérmelo por no poder aparcar. Y esto fue un poco la semilla que me fue llevando a mí y a mi cofundador a montar un business plan, que en realidad en ese momento fue un ejercicio académico que teníamos que hacer, acerca de cómo resolver ese problema de las colas estocásticas o de cuando todo el mundo llega a la misma vez y necesita un recurso que es limitado, en este caso el aparcamiento. Y desde tu experiencia previa en otras empresas, en alguna consultora, ¿qué diferencias fundamentales hay entre el manejo de los datos en otro tipo de empresas y la que a ti te ocupa? Yo diría que la profundidad del dato, y cuando me refiero a la profundidad es la cantidad de datos paralelos que vamos gestionando y las interrelaciones que todos tienen entre ellos. Por ejemplo, cuando me dedicaba al mundo de logística, pues ¿qué es lo que hacía? Pues oye, un palet que cargabas, ponías en el almacén, tenías que buscar estrategias de cuál es el mejor lugar de ponerlo en el almacén en función de cuál es tu estrategia de carga, descarga, recorridos internos, etcétera. Entonces, quizás allí habrían, no sé, 10, 12, 20 variables, si me apuras, a optimizar. ¿Qué es lo que pasa en una empresa como ParkClick? Somos en el fondo una empresa que hace reservas de parking para cliente final y tú dices, bueno, esto no es tan complicado. Hasta que le metes ese layer de digitalización. ¿Por qué? Porque el parking pues tiene varias plantas, tiene varios tipos de plazas y luego ese parking está ubicado en una ciudad que a la misma vez está ubicado en un país, que a la misma vez tiene una categoría diferente. Y esos son los diferentes, digamos que capas de complejidad que puede tener nuestra oferta a nivel de un parking, pues puede ser para un teatro, para un evento, para el centro de la ciudad, etcétera, etcétera. Luego, pues como cualquier negocio B2C de cara a consumidor, pues puedes ir sacando muchísimos datos del cliente, pues de comportamiento, datos de herramientas que utiliza, sistemas operativos, pues todo lo típico que te da un Google Analytics. Entonces yo creo que lo bonito es ese cruce de los datos de consumidor que puede tener cualquier otro tipo de empresa similar, cualquier otro e-commerce, por ejemplo, con el mundo de la movilidad y con el mundo del parking. Y precisamente ahí radica una de nuestras principales ventajas competitivas de saber entender esas relaciones para poder explotarlas aún más. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que estamos haciendo una campaña para que vengan turistas a Barcelona, pues no tiene absolutamente nada que ver la campaña para aparcar un lunes por la mañana que la campaña un jueves por la noche en alemán que haces para iOS para una ciudad al sur que tú sabes que son más tendentes a coger el coche. Pues ese tipo de cosas pues las vamos trabajando mucho para optimizar en el fondo nuestra tasa de conversión. Oye, y
¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la concienciación de las empresas en hacer un uso eficiente de los datos? Porque al principio el dato casi se despreciaba y ahora se dice que es el petróleo de nuestro tiempo o el oro de nuestro tiempo. O en La la evolución ha situación de sido sequía que tenemos, incluso el agua de nuestro tiempo. absolutamente, pero absolutamente de acuerdo. Yo creo que al final ha sido casi una necesidad de mercado que te ha ido tirando de las empresas. Y las que se han dado cuenta de que, oye, en vez de que el mercado te lo pida, si tú das un paso adelante y te pones a ello primero, pues se acaba convirtiendo en una gran ventaja competitiva. Entonces esa evolución, pues no ha sido fácil, es un proceso, pero yo creo que es un resultado un poco de la competencia y de ser todos más eficientes. Eh, ha cambiado muchísimo ese entorno y ha cambiado muchísimo cómo vamos compitiendo. De hecho, mi co-founder en su momento él tenía una frase que a mí me gustaba mucho, que decía, oye, aquí en ParClick nosotros tomamos decisiones basadas en datos. Somos una data-driven company. Pero si vamos con datos, vamos con datos. Porque si al final vamos a tomar decisiones basadas en opiniones, pues oye, vayamos con la mía. Es decir, oye, las decisiones tienen que ser basadas en datos y a veces es difícil entender lo que los datos nos dicen. Y hay que dedicarle mucho tiempo a esa interpretación, porque el dato generarlo es muy fácil, entenderlo ya es otra cosa. Entonces, ponernos a ello, a generar esa data, a sacar conclusiones, acaba convirtiéndose en ventaja competitiva para ParClick. ¿Y qué importancia tiene la figura del responsable de datos en tu empresa? Ya intuyo que mucha, pero ¿de verdad reporta directamente a vosotros, a los CEOs, o hay capas intermedias? Mira, al final en ParClick decimos que somos una data-driven company y no son palabras en el aire. Realmente somos una data-driven company. El rol tiene menos importancia en la medida en la que todos mm, somos medidos, todos tenemos nuestro desempeño basado en datos. Para mí es algo más cultural. Es decir, nosotros lo que tenemos son dashboards, tenemos un montón de indicadores de desempeño que están continuamente actualizándose. Pero estoy hablando desde recursos humanos hasta comercial, IT, por supuesto, ¿sabes? Los bugs de la plataforma, cómo se van corrigiendo, cuánto tiempo va a estar dando en corregirlo, etcétera, etcétera. Entonces, mm, no es cuestión de poner un rol y una persona encargada de la gestión de datos y eso es su responsabilidad. Y yo que soy comercial o yo que soy financiero, no tengo nada que ver con eso. No, no, para mí, o en ParClick, la forma en que gestionamos los datos es simplemente haciéndolo parte de cada uno. Y de verdad, somos una empresa uh, muy cuantitativa, profundamente cuantitativa porque tenemos un origen de datos, uh, vamos, desde el principio. Y esto nos ha llevado a competir de una manera diferente. Entonces, ¿nosotros cómo nos ganamos el pan? Pues porque trabajamos el dato de una manera tal que nuestras campañas de marketing son más eficientes, que nuestros despliegues son más eficientes, sabemos a qué hora es más eficiente hacer un despliegue o no, porque tienes una web que está y una app que está continuamente vendiendo, no para de vender. Entonces tú dices, oye, ¿y en qué momento tengo que ir haciendo esos cambios? Sí, lo normal es que no tengas ningún downtime, pero cuando tienes que tener un downtime, ¿cuál es el mejor momento? Todo al final es datos. Así que volviendo a tu pregunta inicial, eh, más que un rol, esto es una cultura que nosotros tenemos en ParClick hacia el dato. Pues precisamente te iba a preguntar por la cultura del dato. ¿Cómo habéis conseguido implantarla? Y, a ver, sé que la empresa nace ya con esa cultura del dato, pero ¿ha habido algún departamento al que le haya costado más o que todavía sigáis trabajando para que acepten la importancia de esa cultura del dato? Sí, a ver, yo diría primero que nada que ParClick, al ser una empresa, o sea, nosotros nacimos en 2011 y digital desde el principio, digital con mentalidad global, multiciudad, etcétera, etcétera. Esto yo creo que te condiciona al tipo de gente que hemos ido contratando a lo largo
de nuestro recorrido. Entonces, desde nuestro proceso de contratación, eso que hablaba antes de la cultura del dato, la cuantificación de las decisiones, etcétera, etcétera, está muy, muy internalizada. Y si eso le sumas temas de que, por ejemplo, la edad media de nuestra plantilla es de 29 años. O sea, es una plantilla bastante joven, que está muy, muy digitalizada, muy acostumbrada a trabajar en este tipo de entornos. Lo que conseguimos es una adopción muy natural, no forzada, de la cultura de datos. No es como cuando en una gran empresa de repente dices, oye, tengo que lanzar este programa porque están acostumbrados a hacer las cosas de otra manera. Para nosotros ha sido muy natural. Sí que es verdad que hay hay departamentos que no puedes llevarlo todo al extremo, no puedes cuantificarlo absolutamente todo. Oye, una campaña de branding, ¿qué impacto está teniendo? Pues tú puedes ver cómo algunas métricas van mejorando, pero la atribución de la mejora de esa campaña, esto, oye, porque la persona de performance lo ha hecho mejor, porque el equipo de SEO lo ha hecho mejor, o simplemente esto ha sido el resultado del branding puro. La realidad es que no lo sabes. La realidad es que no lo sabes, tú más o menos intuyes, pero también la realidad es que todas contribuyen de maneras diferentes. Entonces, hay departamentos que es más evidente la forma, o sea, en que se aplican los datos y que se mide todo. Y otros en los que no. En recursos humanos, pues también es un poco más complicado porque tú haces un performance o los managers hacen performance reviews de los empleados, pero no deja de haber un componente subjetivo en esas evaluaciones. En cualquier caso, pues siempre tendemos a ir hacia eso. Uno de los principales problemas del sector en la actualidad es la falta de talento o la imposibilidad para retener el talento. ¿Vosotros cómo andáis en ese asunto? ¿Encontráis a profesionales suficientemente preparados? Y sobre todo, cuando ya los tenéis implicados, llegan muchos cantos de sirena de otras empresas ofreciendo maravillosos sueldos y cosas y os cuesta retenerles. Sí, a ver, yo creo que a día de hoy, que estamos en el mundo del conocimiento, pues el talento es fundamental y más en estas áreas digitales donde todo el boom económico, donde tantas grandes empresas están creciendo gracias a la digitalización. Y sí, efectivamente hay una guerra muy grande de talento, pero así como competimos para darle la mejor propuesta de valor a nuestro cliente y tenemos procesos muy basados en datos para conseguir esto y conseguir que sigan comprando, etcétera, etcétera, pues también tenemos muchos procesos internos, pues precisamente para retener esos empleados y para poder eh, mantener esa ventaja competitiva. Entonces podemos hacer, pues, bueno, tenemos con nuestra cultura, pues competimos por esa atracción de, del talento. Y claro, vamos, pues tenemos las desventajas de ser una empresa más bien pequeña, pero también las grandes ventajas de ello. Entonces podemos tener mucha más agilidad, estamos menos encorsetados en cuanto a procesos, etcétera, etcétera. Entendemos mejor la evolución de mercado y precisamente esto nos permite pues adaptarnos más a lo que nuestra gente va necesitando. Perfectos, pues no, no lo somos, ya nos gustaría, pero yo creo que mm, la propuesta de valor que le vamos haciendo a nuestros empleados para que se vayan desarrollando es muy importante. Fíjate, hay una cosa que siempre le decimos a la gente en Parclick y Uh -huh. que me la creo hasta los tuétanos, y es que un año en Parclick son 4 años en otro lugar, porque realmente vas muy, muy rápido. Y son muchas cosas las que están cambiando continuamente, siempre en base a los datos, siempre en base a cómo hacemos las cosas de forma cuantitativa. Y yo creo que eso al final la gente lo acaba apreciando. No es para todo el mundo, no es para todo el mundo, porque puede llegar hasta el extremo que digan, ostras, es que aquí estos parecen robots que solamente en función de lo que, de ese input-output y la data que te vaya generando, van tomando decisiones. Y la realidad es que ese siempre es el principio de la decisión, los datos siempre son, la parte objetiva siempre es el principio de la decisión, y luego tratamos de ponerle una capa pues más de gestión, pues para ir tomando lo que nosotros consideramos que son nuestras mejores decisiones. Pero vamos, volviendo a tu pregunta inicial acerca del talento, pues cuesta captar, cuesta contratar, cuesta retener,
pero nuestra propuesta de valor para nuestros empleados yo creo que también es lo suficientemente razonable como para que haya un equilibrio con todos. ¿Cómo es el día a día de Luis París en Parclick? Mira, eh, Una comienza locura. siempre con un reporte de ventas, Mm, siempre, siempre, siempre. Para mí es fundamental tomarme el café en la mañana, entendiendo cuáles fueron las ventas del día anterior y cuáles fueron las ventas el year to date, es decir, el acumulado. En este caso, pues desde el 1 de enero hasta el día de hoy. Y tenemos un montón de reportes que de hecho yo personalmente me miro todas las mañanas mm, de cómo va evolucionando cada ciudad a nivel year to date de ventas en comparación con el 19. En este año estamos comparando mucho con el 19, como el mundo prepandemia, pero obviamente pues todos esos cruces. Por el final lo bonito de esta data es que lo puedes ver de varias, como a través de varios prismas. Entonces, cómo vamos creciendo por ciudades, cómo vamos creciendo por tipo de parking. Nosotros tenemos mucha oferta en parking de aeropuertos, en parking de centro de ciudad. O sea, cuáles son los segmentos que van creciendo y si eso va muy mejor o peor con el plan. Y luego también mensualmente, por ejemplo, me gusta mucho mirar los análisis de varianza, que es decir, qué es lo que tenemos previsto en el plan versus lo que ah, hemos conseguido y entender de dónde vienen esas desviaciones. Y justamente eso es lo que lleva me atrevería a decir, a lo largo del mes, a entender, oye, llevamos una desviación más importante de lo que estábamos esperando en la parte del marketing o en la parte de, estamos sacando unos márgenes más altos de lo que esperábamos, ¿por qué? Y empiezas a rascar y esto es como una muñeca rusa, porque tú dices, vale, aquí estamos teniendo un mayor margen. ¿Dónde estamos teniendo un mayor margen? ¡Pum! Y abres entre los 4 países donde estamos presentes. Entonces, bueno, en Italia tenemos mayor margen, vale, abres Italia. Entonces, ¿por qué en esta ciudad? Y esos porqués y esas conversaciones con los equipos precisamente ayudan a identificar oportunidades. Te pongo otro ejemplo. Nosotros tenemos sesiones que las llamamos Win, What is New, donde básicamente se hace todas las áreas comerciales mm, una revisión profunda de qué es lo que está pasando en su mercado. Pues estamos ahora mismo esto organizados por squads de ciudades. Entonces, el squad de París, por ejemplo, hace uh, baja al nivel de detalle entender qué es lo que está pasando en la ciudad a nivel de los parkings que tenemos, cómo han evolucionado esos parkings, cómo ha evolucionado la oferta, cómo han evolucionado los precios, cómo han evolucionado los competidores. Entonces, como te digo, al final es un approach muy cuantitativo, muy objetivo a la toma de decisiones, que una vez que tenemos todo eso, ya la capa de gestión toma una decisión pues con ese componente subjetivo que también es importante mantener. Y no sé si se puede contar, pero ¿cuál es el mayor problema con los datos al que os habéis enfrentado desde la creación de Parclick? Hombre, la integridad de los datos. Hay veces que te das cuenta, y esto nos ha pasado alguna vez en el pasado, de que estabas midiendo algo de una manera que igual no era la óptima. No significa Mm, mal, ojo, que no era la óptima. mm, El típico ejemplo en esto son los criterios de atribución. ¿A quién le atribuyes la compra? Cuando tienes un cliente que te conoció par clic por el SEO, se fue 2 días, le dejaste la cookie allí, pero luego hace clic en una campaña de Google, se vuelve a ir y entra directamente y al final acaba haciendo una compra. ¿De quién es la compra? mm. Esto ha sido un trabajo, o sea, está claro que es un trabajo conjunto de todos los departamentos, pero a nivel de datos, tú tienes que decir, esta venta se la atribuyo a que la campaña de AdWords funcionó muy bien. Entonces, Mm. aquí está que si lo de las click, first click, aquí hay un montón de filosofías diferentes que se pueden ir a aplicar y que no hay soluciones mágicas. Es, oye, para tu empresa, ¿cuál es el mejor criterio que tienes que aplicar? Entonces, volviendo a la pregunta de los errores que hemos cometido, bueno, por ejemplo, atribuciones que no son las más óptimas para nuestro tipo de negocio. Entonces, al cambiar la atribución, hay un antes y un después. Y tú dices, oye, es que los datos, si voy a comparar con lo de antes, tienes que tener en cuenta que estás comparando peras con manzanas. Y Mm. eso te puede generar cierto error. Y yo diría que como reto constante, siempre está la evolución de lo que quieres medir, porque a día de hoy estás midiendo cosas. Para mañana, oye, me encantaría medir esto de tal manera y la recurrencia de los clientes de tal otra manera.
Ah, y tienes que ir evolucionando de una forma racional para que luego puedas hacer comparaciones que esos datos te acaben generando valor. ¿Quién es el responsable de analizar, clasificar y convertir todos esos datos en la empresa para que sean útiles para vuestra estrategia de negocio? Porque creo que CDO como tal no tenéis, pero ¿algún rol habrá o es una cosa conjunta? Es más bien un approach conjunto. O sea, los datos para mí son una herramienta más. O sea, no hay una persona encargada de datos y tu obligación es hacer los datos. Es decir, tanto el departamento de IT como el departamento de producto, como los departamentos comerciales, tienen todo enfocado a los datos. Y hay un componente muy importante de la toma de decisiones que se basa en poder extraer los datos correctos. Entonces lo que vamos haciendo son proyectos de, oye, en el día a día, esto es lo que utilizo, estos son los reportes que utilizo, esta es la información que necesito, pero mañana necesito una atribución nueva, una característica nueva que en este momento no estoy midiendo, ensamblamos un proyecto para ello, lanzamos el proyecto y luego integramos esos resultados a los reportings y a la toma de decisiones normal. Entonces, bueno, no digo que esté ni mejor ni peor, sino es nuestro approach eh, a los datos. Y una pregunta que le hago a todas las personas que pasan por este podcast. ¿Crees que el gobierno del dato debe ser una dictadura o una democracia? Y una cosa es lo que crees y otra cosa es lo que se haga en tu empresa. A ver, yo creo que el dato tiene que servir al negocio. O sea, el dato por el dato no es un objetivo. O sea, tú sacas el dato para poder darle un mejor servicio a tu cliente, sacas el dato para poder entender mejor qué es lo que tus empleados necesitan, sacas el dato para entender cómo estás teniendo tus relaciones con tus partners, con los que estás integrado, etcétera, etcétera. Entonces, no me voy a mojar con tu pregunta, porque hay veces que tiene que ser más democrático y hay veces que tiene que ser más dictatorial. Y esas veces, esas situaciones, pues depende del momento. Hay veces que tienes que sí o sí medir algo de una manera y tú dices, oye, lo siento mucho y a lo mejor esto me va a afectar un poco mi proceso de conversión, pero voy a poner un paso más en el checkout. Y este paso más lo meto por narices, es obligatorio y no hay tutía. Entonces, pues entramos en la fase dictatorial. Pero si estás hablando de cómo va la integración con un partner y los datos que estás intercambiando para que entre ambos esa joint venture genere más valor, pues evidentemente te tienes que poner de acuerdo, porque si no pones en peligro esa relación. ¿Cuáles son los proyectos a medio y largo plazo en ParkClick para aprovechar mejor los datos? Mira, ahí tenemos muchos proyectos y la verdad es cada uno más apasionante que el otro. Mm, El parking al final es un recurso escaso que puede ser optimizado de muchas maneras diferentes. Entonces, a día de hoy estamos muy enfocados en qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que necesita el parking, y no estamos contando con muchos datos externos que condicionan esa relación entre el cliente y el parking. Por ejemplo, el uso del parking es muy diferente en un día que llueve a un día que no llueve. El uso del parking es muy diferente cuando tienes una calle cortada que cuando no. Es muy diferente cuando tienes en ciudades como Madrid el protocolo de contaminación activado y algunos tipos de coches pueden entrar o no pueden entrar. Entonces, nuestro próximo paso y muchos de los proyectos que estamos lanzando precisamente van en esa dirección. Ya tenemos muy controlado los datos internos del parking y los datos de comportamiento del cliente. Estamos empezando a coger data externa que hasta hoy no hemos estado utilizando para darle una vuelta más, una vuelta de tuerca más a la optimización de esos flujos. Entonces, poder hacer una oferta para cuando esté lloviendo, mucho más adaptada, poder hacer una oferta para cuando viene el Mobile World Congress en Barcelona, que todo colapsa. Ese tipo de cosas, cuando la vas adaptando a la oferta, tiene pues tiene un mayor impacto en el valor que le añadimos a nuestros clientes. Entonces, una línea de acción es precisamente esa, una línea de acción es la de coger datos externos para mejorar aún más nuestra propuesta de valor. Y otra línea de acción es la personalización de las experiencias
a cada uno de nuestros usuarios. Es decir, a día de hoy, Parclick es una web donde tú entras y, y lo que hay es lo que hay. Si entras tú y entro yo, vemos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Oye, si yo siempre aparco con el parquímetro, que es una de las soluciones que tenemos para Barcelona o tal, y tú siempre coges el aeropuerto de Roma, pues es que a lo mejor esas landings y esa interacción contigo tiene que ser diferente. Porque lo más probable, o sea, yo quiero seguir ofreciéndote el aeropuerto, pero no quiero dejarte de recordar que también hago otras cosas. Entonces, esa adaptación o esa customización al cliente es también la otra gran vertiente para seguir aportándole valor a nuestro cliente. ¿Y cómo os afectó el nuevo reglamento de protección de datos que se implantó hace un par de años a vuestra empresa? Porque hay muchas empresas que me dicen que fue incluso beneficioso para ellos y hay otras que me dicen que ya lo venían haciendo. Nosotros ya veníamos haciendo muchas de las prácticas que la nueva reglamentación de GDPR ha forzado. Entonces, para nosotros el cambio fue, la verdad, que bastante natural, no supuso mayor impacto. Ah, y yo creo que al final el cliente nos lo ha agradecido. Es decir, nosotros nunca hemos sido una empresa de bombardearte a correos y estar diciéndote compra, compra, compra porque sí, sino realmente intentamos entender cuál es el mejor momento del cliente para hacer una oferta, etcétera, etcétera, si es que tiene sentido, porque hay veces que ni siquiera lo hacemos, ¿sabes? De nuestra base de datos hay direcciones de correo que ni siquiera hemos tocado porque no creemos que tenga sentido hacerlo. Entonces, nosotros en ese sentido siempre hemos estado muy por delante de la legislación y esto nos ha ayudado a que esto no nos suponga mayor inconveniente. Es verdad que, pues oye, ahora pues nos ha obligado a hacer ciertos cambios, de que tienes que hacer que si dos tics y el tic voluntario, el check, perdón, voluntario, de que aceptas para comunicaciones comerciales, etcétera, etcétera. Pues sí, eso lo hemos ido haciendo. Pero yo creo que lo importante es enfocarse en la experiencia de valor del cliente que le damos aparcando, que le damos con Parclick en general. Entonces, pues no ha sido muy complicado. Y ya para concluir, ¿qué hacéis en Parclick? ¿Cómo beneficiáis la vida de vuestros usuarios? Porque no hemos hablado en toda la entrevista de lo que hacéis y sí de cómo lo hacéis. Básicamente somos una solución de movilidad que ayuda a nuestro cliente a aparcar de una forma más eficiente. Parclick lo que te da son soluciones para aparcar tu coche allá donde vayas. Esa solución es con tu móvil y puede ser en la calle, en la zona verde, zona azul, que pagas el parquímetro, puede ser en un parking público, puede ser un parking privado, puede ser en los parkings de aeropuertos, que te Mm. coges un puerto porque te va un crucero y entonces tienes que dejar el coche en el puerto. Pues al final lo que damos son esas soluciones de aparcamiento para nuestro cliente. Pues Luis, muchas gracias. La verdad que ha sido un placer escucharte y muy instructivo. Igualmente, muchas gracias a ti. Bueno, y a vosotros también muchas gracias por escucharnos y vernos y por seguirnos cada día en bigdatamagazine.es.